Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia. Es el tercer video de la serie de los álbumes de Panini de las Copas del Mundo después de haber visto el álbum de México 70 y de Alemania 74. Vamos ahora con el álbum de Panini de Argentina 78, tercer álbum de la historia de Panini de las Copas del Mundo, y ya estamos viendo aquí la portada, empezando por el título, el logo de Argentina y el 78 más grande que la palabra Argentina, la World Cup, y una Copa del Mundo de la FIFA, un jugador con uniforme blanco y bordes azules cabeceando un balón, el tango precisamente, que se estrenó en esa Copa del Mundo de 1978, y al mismo tiempo las 16 selecciones participantes, no sé si quedó tapada alguna de estas banderas, pero las selecciones participantes en esta Copa del Mundo de 1978 en forma de círculo. Ahí podemos identificar a Escocia, Francia, Hungría, Alemania Occidental, a Holanda, a la selección de España, a la selección de Irán, a Perú, Brasil, Suecia, Italia, Tunisia o Túnez, una bandera que no sé exactamente cuál es, y la de Austria. Y eso sí, la Copa del Mundo de la FIFA en tamaño bastante grande para identificarla, la que sin lugar a dudas es la copa más impresionante de todo el deporte en el mundo entero. Pasamos a la contraportada y nos encontramos la lista de las naciones y sus siglas, al mismo tiempo el índice, y esto que es muy importante y que lo inventaron para el álbum de 1974, ya la segunda edición en donde aparece esto, los símbolos y las abreviaciones, en donde un cuadrado es para el portero, el triángulo es para el defensor, el rombo es para el mediocampista, el centrocampista, el círculo es para el delantero o el atacante, y otros símbolos como por ejemplo este quinto que aparece que es de izquierda a derecha, el cuadrado pintado parcialmente que quiere decir en alto de izquierda a derecha, el cuadrado vacío para en bajo de izquierda a derecha, y la letra G que significa grupo. Así se determinaron estas abreviaciones y símbolos desde el álbum anterior de 1974, y para 1978, como nos podemos dar cuenta, ya tenía un recuadro para aclarar estos símbolos y abreviaciones. Y en la página número 1 nos encontramos el título Argentina 78 World Cup y el programa del Mundial, es decir, los partidos de la primera fase, de los cuartos de final, de las semifinales, tercer puesto y final en esta Copa del Mundo que, como bien dice aquí, fase final desde el 1 de junio y hasta el 25 de junio de 1978. Apenas 25 días es lo que duró este Mundial de 1978, un poco menos que el Mundial del 74. Pasamos de página y aquí vemos una dedicatoria a la Copa Rimet y que dice en español: el proyecto de los campeonatos del mundo fue aprobado por la FIFA en 1928. Al principio la competición fue llamada Campeonatos del Mundo, después Copa del Mundo y al final Copa Jules Rimet. En el 1946 se decidió darle el nombre de Rimet, presidente de la FIFA durante 26 años y promotor del trofeo. México, en 1970, fue su epílogo. Brasil, venciendo el campeonato del mundo por tercera vez, se adjudicó definitivamente la copa. Y dice la Copa Rimet, obra del escultor francés Abel Lafleur, representaba a la diosa de la victoria que tenía en la mano alzada una copa octogonal. El trofeo, en oro macizo, tenía 30 centímetros de alto y pesaba cerca de 4 kilogramos, comprendida la base en mármol. Y así como en los álbumes de los mundiales de 1970 y 1974, también para 1978 se hace un resumen de los mundiales desde 1930 y en este caso hasta 1970. Vamos a ver si nos encontramos un resumen de 1974, primera Copa Mundial de la FIFA, ya como Copa Mundial de la FIFA, después de la era de la Copa de Jules Rimet. Y aquí aparece 1930 en Uruguay, con el resumen de los partidos, con el póster de ese mundial y con dos fotografías. Por una parte, el delantero centro de Argentina y máximo goleador del torneo con 8 goles, Guillermo Stabile,
Y después aparece la fotografía con el 11 titular de la selección uruguaya, en donde aparecen arriba los jugadores Gestido, Nazzazzi, Ballesteros, Mascheroni, Andrade, Fernández y abajo Dorado, Scarone, Castro, Sea e Iriarte. Ese fue el resumen que hizo el álbum de Argentina 78 sobre la primera Copa del Mundo de Jules Rimet de 1930 en Uruguay, donde precisamente la selección uruguaya se coronó campeona del mundo y logró su tercer título mundial, porque las dos medallas olímpicas de 1924 y 1928 la FIFA los contaba como Copas del Mundo, pero después se arrepintieron y por eso es que la FIFA ahora le pide a Uruguay que retire las dos primeras estrellas de su escudo. Entonces, oficialmente, de acuerdo a la FIFA, este fue el primer título mundial de la selección uruguaya, tercero en esos tiempos, era el tercero, pero como ya les dije, se arrepintieron y fue el primero. Y bueno, la verdad es que arrepentirse así como así es una vergüenza, ¿no? No obstante, es la realidad, dicho de la manera más objetiva posible, de las cosas con la FIFA. En la siguiente página nos encontramos el resumen de 1934 Mundial de Italia con un póster realmente magnífico. Bueno, esos dos primeros pósters fueron maravillosos. El del 38 también lo fue. Y el del 34 con el Campeonato Mondiale di Calcio de Italia, en donde aparece Giuseppe Meazza, el jugador que inspiró el nombre del estadio también conocido como San Siro. Y es que es Giuseppe Meazza cuando juega el Milan y San Siro cuando juega el Inter, el Internazionale de Milano. Y en la fotografía, en la lámina de Giuseppe Meazza, aparece interior de la selección italiana, campeona del mundo en el 34 y en el 38. También el resumen de lo que ocurrió en esa Copa del Mundo, la primera con 16 selecciones, ya que la primera del 30 fue tan solo con 13. Y la fotografía de la selección campeona con su lámina, con los jugadores Combi, Monti, Ferraris cuarto, Alemandi, Guaita y Ferrari en la parte alta, y abajo Schiavio, Meazza, Monseglio, Bertolini y Orsi, campeones del Mundial de Italia de 1934, además bajo unas condiciones bastante polémicas, porque se dice que la selección de Checoslovaquia, que perdió esa final, era mucho mejor que Italia y al final, con muchos amaños, terminó siendo el primer título para la selección italiana. Y en el 38, nuevamente la selección campeona fue Italia, esta vez Mundial de Francia, la Coupe du Monde de 1938, con el resumen de ese mundial y dos láminas dedicadas a jugadores. Silvio Piola, delantero centro de Italia, autor de 2 goles en la final con la selección de Hungría, dice con la Hungría, así lo escribieron en 1978 o así lo tradujeron, y la selección italiana que forma en una sola línea con Meazza, Piola, Viavatti, Ceratoni, Locatelli, Ferrari, Rava, Foni, Andreolo, Colausi y Olivieri. Las primeras 3 selecciones campeonas: Uruguay en 1930, Italia en 1934 y nuevamente Italia en el Mundial de Francia de 1938, primera vez que un no anfitrión se coronaba campeón del mundo. Pasamos de página y nos encontramos el Mundial de 1950 disputado en Brasil, por eso dice cuarto campeonato mundial de fútbol en Brasil, con ese póster realmente maravilloso de un jugador que en su media tiene una cantidad de banderas de selecciones, no solamente las clasificadas, sino otras que ni siquiera participaron en las fases previas. Eliminatorias todavía no existían en ese momento y las 13 selecciones que participaron lo hicieron por invitación. Aparecen Juan Schiaffino, interior de Uruguay, autor de uno de los 2 goles del triunfo sobre Brasil, y aparece la selección campeona del mundo en el tan famoso Maracanazo, el primer gran batacazo de proporciones mundiales que se dio en la historia del fútbol y de las copas del mundo. Y en la fotografía aparecen arriba Varela, Tejera, Gambetta, González, Maspoli y Andrade, y abajo aparecen Gigia, Míguez, Pérez, Schiaffino y Morán, una selección uruguaya que le rompió en 1000 pedazos el corazón a los locales, a la selección brasilera, y coronándose bicampeona del mundo
de las copas Jules Rimet, como ya lo dijimos, cuarto mundial para Uruguay, pero de acuerdo a la FIFA, hoy fue el segundo. Y yo sé que muchas personas me van a decir, los uruguayos me van a decir, este fue el cuarto título, otros me van a decir, fue el segundo, pero precisamente aquí está mi labor y es mencionar las dos posibilidades. Para 1954 el mundial se fue para terrenos súper neutrales, hablamos de Suiza y la selección campeona fue la de Alemania Occidental, Alemania Federal, la República Federal de Alemania, con un póster realmente célebre también y con una final terriblemente polémica porque se dice que en el entretiempo entró un segundo médico que no hacía parte del cuerpo técnico mandado por la Federación Alemana con unas inyecciones que le aplicaron a los jugadores y que de esa manera lograron elevar su rendimiento al nivel que con eso lograron revertir el marcador, darle vuelta y quedar campeones del mundo. Y además le anularon un gol totalmente lícito a la selección de Hungría, obra de Puskás o de Kocsis, no lo tengo claro en estos momentos, no lo recuerdo. Y en la fotografía aparece precisamente Ferenc Puskás, delantero de Hungría, uno de los mejores protagonistas del torneo. Y en la formación de la selección campeona aparecen los jugadores alemanes Walter Turek, Ekel, Rahn o Walter Liebrecht, Posipal, Schaffer, Kohlmeier, May y Morlock. La selección campeona del mundo bajo esas condiciones tan polémicas. 1958, el póster de Suecia 58. Suecia en su idioma original se dice Sverige y en inglés se dice Sweden. Y ahí hubo una gran figura, además de los campeones, y fue el francés Just Fontaine, delantero francés, máximo goleador del torneo, con 13 goles y entre paréntesis dice récord. Además, un récord que casi 70 años después nadie ha podido superar. 13 goles en una sola edición de la Copa del Mundo. Y la selección campeona de Brasil, que se impuso con bastante claridad tanto en semifinales sobre la selección francesa 5-2, como en la gran final sobre la selección sueca 5-2 también. Arriba aparecen Hjalmar Santos, Cito, Bellini, Nilton Santos, Orlando, Gilmar y abajo aparecen Garrincha, Didi, Pelé, Vava y Zagallo, un adolescente Pelé que deslumbraba al mundo del fútbol con acciones y con jugadas fuera de contexto. En esos momentos nadie había hecho lo que hizo Jorge Pelé. Y en la misma página aparece el Mundial de 4 años más tarde, el de Chile 1962, con un póster también célebre, y es que la luna es un balón de fútbol de ese entonces, el resumen de lo que ocurrió, y los dos jugadores, el jugador destacado fue Gilmar, portero del Brasil, campeón del mundo en el 58 y en el 62, bicampeón del mundo este portero brasilero, y la selección campeona, que fue precisamente Brasil, en donde aparece nuevamente Hjalmar Santos, Cito, Gilmar, Nilton Santos, Sosimo, Mauro, ellos arriba y abajo Garrincha, Didi, Vava, Amarildo y Zagallo. Aquí Pelé se lesionó y por eso no pudo jugar ese mundial. Se lesionó al principio de esta Copa del Mundo, no jugó el resto del torneo, que igual ganó con mucha superioridad la selección brasilera, imponiéndose 4-2 en semifinales frente a Chile y 3-1 frente a Checoslovaquia en la gran final. Pasamos de página y nos encontramos el resumen del Mundial de Inglaterra 1966, también con un póster célebre, con su mascota, un leoncito y pateando un balón, y el World Cup, en un mundial que se jugó entre el 11 y el 30 de julio de 1966 en Inglaterra. El resumen de los partidos que se resolvieron con un final bastante polémico, y es que con un gol fantasma la selección inglesa logró imponerse, logró superar en el marcador en un momento en el que la final iba para cualquiera. Pues bueno, ese gol fantasma desequilibró las acciones y los ingleses derrotaron por 4-2 a unos alemanes que ya se habían robado la final del 54, pero esta vez lo robaron a ellos. Fueron los ingleses. No obstante, los ingleses tenían uno de los mejores jugadores del torneo, que fue Bobby Charlton, y dice conductor y goleador de la selección inglesa, campeona del mundo en el 1966. Y la foto de los campeones con Styles, Hunt, Banks, Jay Charlton, Cohen, Wilson, ellos arriba, y abajo Peters, Hurst, Moore, Ball y Bobby Charlton. Una selección inglesa
que se coronó por única vez campeona en aquel Mundial de 1966. Y después aparece el resumen de Brasil, campeona del Mundial de México 70, un extraordinario póster también célebre, y ahí los elegidos para aparecer, o el elegido para aparecer como figura del torneo fue Pelé. Y dice estrella del fútbol internacional, 3 veces campeón del mundo, 1958, 62 y 70, y después aparece la fotografía del once titular, si no estoy mal, en la gran final que jugarían frente a Italia y que ganarían por 4-1 sin ninguna objeción. Aparecen Carlos Alberto, Félix, Piazza, Brito, Clodoaldo, Everaldo, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Brasil, campeones del Mundial de México 70. Más adelante, en la siguiente página, aparece Copa del Mundo FIFA, con una lámina dedicada precisamente a la FIFA World Cup, y dice: asignada definitivamente la Copa Rimet, la FIFA, en una reunión que ha tenido lugar en Atenas los días 6 y 7 de enero de 1971, ha establecido que el nuevo trofeo de los campeonatos del mundo lleve el nombre de Copa del Mundo de la FIFA. Una reproducción reducida será asignada con carácter permanente al equipo nacional ganador de la competición. Y dice también: la Copa del Mundo FIFA Copyright FIFA Zurich es obra del escultor Silvio Gazzaniga y ha sido hecha por la firma Bertoni de Milán. Mide 36 centímetros de altura y su peso es de 5 kilogramos aproximadamente, de los que 1800 gramos son de oro. Una copa con un diseño realmente maravilloso. Bueno, la copa Jules Rimet también tenía un diseño maravilloso, pero esta realmente la rompió, como ya lo sabemos, con el oro, con las esmeraldas en la base. Y después ya entramos aquí con el resumen del Mundial de Alemania de 1974, la Alemania Occidental, con un póster realmente célebre también, con Franz Beckenbauer, líbero y capitán de Alemania Occidental, campeona del mundo en el 1974. Estaba muy de moda el término Libero, cuando un jugador era demasiado talentoso y se le daba la libertad de jugar por donde él quisiera. Franz Beckenbauer, el capitán de esa selección alemana y técnico de Alemania, después, 16 años después, en el Mundial de Italia. Y aparece formada la selección alemana del año 74 con Beckenbauer, Maier, Schwarzenbeck, Bonhoff, Holzenbein, Grabowski, Müller, Obergat, Vogts, Breiner y Hannes. La selección alemana campeona del mundo, derrotando a otra selección revolucionaria, como fue el caso de la Naranja Mecánica, la selección de Holanda, por 2-1 en esa interesante final. Pasamos de página y nos encontramos los estadios y el programa de ese Mundial de Argentina 78, y aquí vemos cómo aparecen las sedes. Buenos Aires, con el estadio de River Plate para 82,000 espectadores, y el estadio de Vélez Sarsfield, donde se jugaron 3 encuentros. Rosario, con el estadio de Rosario para más de 59,000 espectadores. Córdoba, con el estadio de Córdoba para 60,000 espectadores. Mendoza, con su estadio para 50,000 espectadores. Y Mar del Plata, con el estadio de su ciudad para también 50,000 espectadores. Además de esto, nos encontramos una fotografía panorámica de cada una de estas ciudades: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, en el penúltimo mundial hecho en Sudamérica hasta ahora. Y ya en la página número 10 nos encontramos la primera selección, precisamente la anfitriona, con el siguiente formato: escudo, foto del equipo, partidos que iba a jugar en la primera ronda. Al costado izquierdo, su camino al mundial, si es la anfitriona o la campeona, en ese caso aparece una leyenda que lo aclara. Más jugadores en la otra página y un recuadro en el costado derecho superior con todos los partidos internacionales de carácter amistoso disputados en los últimos 4 años. Argentina debutaría frente a Hungría en ese mundial en su casa, después jugaría frente a Francia y cerraría la primera ronda frente a la selección de Italia. Y esta selección fue la campeona del mundo. Por primera vez Argentina se coronaría campeona del mundial, en donde se destacan jugadores como su portero Ubaldo Matildo Fillol, que había nacido en el 50, tenía un poco menos de 28 años y jugaba en River Plate.
Y aunque no mencionaré todos los jugadores de los equipos, pero sí algunos de los que por lo menos en mi caso reconozco como figuras de esa selección. El capitán Daniel Alberto Passarella como uno de los defensores, otro de los defensores importantes hablamos de Alberto César Tarantini y en la otra página el señor Américo Rubén Gallego, que la verdad no sé si sigue siendo técnico de algún club importante, Osvaldo Carlos Ardiles, Omar Rubén La Rosa, René Orlando Hausmann, más conocido en su país y en habla hispana como Houseman, Mario Alberto Kempes, el gran goleador, el killer de esta selección argentina y el máximo anotador de esa Copa del Mundo, jugador que jugaba en ese momento en el Valencia de España y que había nacido en 1954, es decir, que tenía apenas 23 años, cerca a cumplir los 24, Leopoldo Luque y Ricardo Daniel Bertoni, dentro de esta selección argentina, campeona del mundo del año 1978, que la estamos viendo aquí en este programa de Viva Sports. Un total de 16 jugadores seleccionados para aparecer en este álbum de Panini. Pasamos de página y nos encontramos a la selección de Hungría. Aquí sí podemos ver cómo se puede ver el camino de Hungría con miras a clasificarse a esta Copa del Mundo. Hungría todavía se clasificaba, ya no era tan protagonista del contexto mundial porque esa generación ya había pasado, pero todavía quedaban muchas energías y la selección húngara se clasificaba y vemos cómo su camino fue eliminando a la Unión Soviética y a la selección de Grecia en el grupo 9 europeo y después jugando una repesca frente a la selección boliviana a la que goleó 6-0 en Budapest y después derrotó por 2-3 en la ciudad de La Paz, allá en la altura del Hernando Siles. Hungría clasificada a esta Copa del Mundo de 1978. Pasamos ahora a otro de los integrantes del Grupo 1, que fue la selección francesa. En esos tiempos, en el 70, en el 74, en el 78, antes también, los grupos tenían como nombre el número Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4, no como ahora que es con letras. Y vemos cómo Francia, en su camino al Mundial, derrotó a Bulgaria y a la selección de la República de Irlanda, IRE, que quedaron eliminadas en ese camino. Y de Francia podemos destacar ese defensor llamado Marius Tresor. En el medio campo nada menos que un muy joven Michel Platini, que tenía poco menos de 23 años en esta fotografía. Dominique Rocheteau, que tenía la misma edad de Platini. Lacombe en la delantera, y eso es lo que podemos destacar de la selección francesa con ese bonito escudo que podemos ver en la parte alta del lado izquierdo y la foto general de la selección. Y el grupo 1, que sin lugar a dudas era un grupo de finales absolutas, con Argentina, con Hungría, con Francia y también con la selección de Italia, que aunque no había ganado una Copa del Mundo desde 1938, es decir, hace ya casi 40 años cuando se jugó el Mundial del 78, era una gran potencia mundial, con Dino Zoff en el pórtico, un portero que atajó en varias Copas del Mundo, con Claudio Gentile en la defensa, con Gaetano Scirea también en la defensa, con Marco Tardelli como un defensor mediocampista mixto y en la delantera con un muy joven, con apenas 21 años, Paolo Rossi, que aparecía en las Copas del Mundo para después convertirse en un fenómeno 4 años después. Italia en el camino al Mundial dejó por el camino a las selecciones de Inglaterra, Finlandia y Luxemburgo. Inglaterra se quedó por fuera de esa Copa del Mundo gracias a la estupenda actuación italiana, pero Italia la superó apenas por gol diferencia. Ambas terminaron con 10 puntos. De 12 posibles, 5 victorias y una derrota en ambos casos, 18 goles a favor y 4 en contra para Italia, contra 15 goles a favor y 4 en contra para Inglaterra. Estamos dando un repaso a todos los álbumes de los mundiales de Panini aquí en Viva Sports y nos encontramos en el álbum del Mundial de 1978. Y ahora ya nos vamos con el grupo 2, en donde se encontraba la selección de Polonia, que había dejado en el camino a Portugal, a Dinamarca y a la selección de Chipre. Una selección polaca que tenía una figura rutilante como era Gregor Slato, que jugó 3 Copas del Mundo, este gran jugador polaco, el más importante de toda la historia de Polonia antes de Lewandowski. Pero lo hecho por Lato fue más grande porque fue directamente en Copas del Mundo, llevándolos a un cuadro de honor
en una oportunidad. Sus partidos amistosos, ahí vemos a Polonia y pasamos y nos encontramos a la selección de Alemania Federal, la Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, calificada de derecho como campeón mundial. En ese entonces, las campeonas del mundo no tenían que jugar eliminatorias. Y bueno, teniendo en cuenta que eran poquitos los cupos para un mundial, en este caso hasta el 78 fueron 16, del 82 al 94 fueron apenas 24 selecciones, la mitad de lo que es ahora, pues con justificación las selecciones campeonas se tenían que ahorrar el tema de las eliminatorias, con sus pros y sus contras, porque dejar de jugar eliminatorias, la clasificación también les quitaba mucha competencia. Y esta selección de Alemania Federal todavía tenía grandes figuras, como el caso de Josef Maya, su portero Berti Vogts, que después tuvo una brillante carrera como seleccionador. Sin embargo, se notaba que había un recambio generacional que no le sentó muy bien a esta selección alemana, que después, igual 4 años después, volvería a ser protagonista. En la delantera tenía a un jovencísimo, también con 21 años, Karl-Heinz Rummenigge. Sus partidos amistosos, ahí vemos a la selección alemana parte del grupo 2. Y el grupo 2 tenía una selección africana, que era la selección de Túnez, que había dejado en el camino a Marruecos, a Argelia, a Guinea y en la vuelta final 4 vueltas en África, a Egipto y a Nigeria. Selección tunecina que, bueno, como siempre sabemos, es casi que un convidado de piedra. Bueno, es un país muy pequeño también, pero se ha clasificado varias veces a las Copas del Mundo, teniendo que decir que al final de cuentas no ha hecho nada trascendente. El grupo 2 también tenía a México, que volvía a las Copas del Mundo 8 años después por su ausencia en el Mundial de Alemania 74. México había dejado en el camino a Estados Unidos, a Canadá y después en la vuelta final a Haití, a El Salvador, a Canadá, a Guatemala y a la selección de Surinam, con grupos muy apretados, como nos podemos dar cuenta. Ya tendremos la ocasión de hacer más videos referentes a esa eliminatoria de 1978. Y en este álbum aparece un muy joven, con apenas 19 años, Hugo Sánchez, que sería la máxima leyenda del fútbol mexicano, a pesar de que en Copas del Mundo tan solo marcó una vez. Pero ya Hugo Sánchez hacía su aparición en el Mundial de 1978. Sus partidos en primera fase: Túnez, Alemania Occidental y Polonia. Y nos vamos ya con el grupo 3, cambiando de página. Nos encontramos a la selección de Austria, que en el camino mundialista dejó a la Alemania Democrática, a la Alemania Oriental, a Turquía y a la selección de Malta. Austria se clasificó y, bueno, como sabemos, nunca llega a ser protagonista de ninguna edición del certamen. No obstante, tiene una selección seria, que como tiene que ser, a veces demasiado seria, exageradamente seria al punto que se vuelve aburrida, pero Austria se clasificó y quedó encuadrada en el grupo 3 de esa Copa del Mundo. En el grupo 3 también aparecía la selección de España, que en el camino había dejado a Rumania y a Yugoslavia, una selección yugoslava que pasaba por un desierto futbolístico terrible, de acuerdo a todo el potencial que siempre tuvieron, incluso hoy, con 6 países, de los cuales Croacia es el que más se destaca dentro de toda la antigua Yugoslavia. Y vemos la selección española, que tenía jugadores como por ejemplo el defensor José Antonio Camacho, que después se volvió un exitoso entrenador. En la delantera tenía a Juan Gómez Juanito y también a Daniel Ruiz Dani. Poco que destacar realmente de esta selección española, que era considerada y llamada desde ese entonces la Furia Roja, porque era una selección que al final de cuentas, aunque no era protagonista, no había ganado ninguna Copa del Mundo. Ya había ganado una Eurocopa en ese entonces, pero tampoco fue protagonista de este Mundial de 1978. El grupo lo complementaba la selección sueca, que en el camino había dejado a las selecciones de Noruega y de Suiza. Hay que decir que en habla hispana siempre las palabras Suecia y Suiza se pueden confundir. Suecia es la selección nórdica, la selección escandinava, que su bandera es azul con amarillo y que su uniforme es así, amarillo, un amarillo muy intenso con líneas azules, y además en su idioma original Suecia es Sverige, mientras que Suiza en su idioma original es Switzerland. Por lo tanto, esto en idiomas originales no se presta para malinterpretaciones ni para confusiones. Suecia es una selección además que tiene mucha más historia que Suiza en la historia de los mundiales, y para 1978 también estuvieron, aunque la mayoría de ellos han tenido mundiales bastante
insípidos. Y el grupo 3 lo cerraba la selección de Brasil, campeona en el 58, en el 62, en el 70, en el 74 defraudaron, no habían dado los resultados esperados, pero Brasil, como ya lo sabemos, siempre será Brasil. En las eliminatorias habían dejado en el camino a Paraguay y a Colombia, y después en una clasificación definitiva quedaron por encima de Perú y de la selección boliviana. Perú clasificó, Bolivia no clasificó en ese Mundial de 1978. Y de Brasil podemos destacar al mediocampista Toninho Cerezo, a un veterano ya Rivelino y a un joven Zico, llamado también el Pelé Blanco, así como al delantero Paulo César. Estos eran los jugadores más destacados de esta selección brasilera que logró su clasificación para este Mundial de 1978. Brasil es la única selección que hasta hoy, 2026, nunca ha dejado de participar en las Copas del Mundo. Y en esa de 1978 quedaron eliminados de forma polémica debido a un resultado entre Perú y Argentina, porque ¿cuál era el sistema de este Mundial? Se jugaban 4 grupos de 4 cada uno, y los 2 primeros de cada grupo pasaban a una siguiente ronda de grupos en donde se jugaban 2 grupos de 4 y los líderes de cada grupo fueron a la final, mientras que los segundos fueron a jugar el tercer puesto. El grupo 4 también tenía al actual subcampeón, a la selección de Holanda, hoy en día conocida como Países Bajos. Los holandeses derrotaron en eliminatorias a Bélgica, Irlanda del Norte e Islandia. Y aquí la sorpresa es que Johan Cruyff decidió no jugar esa Copa del Mundo, se retiró de la selección, pero aún así tenían grandes figuras que llegaron a ser subcampeones de esa Copa del Mundo, en donde se destacan el mediocampista del Barcelona Johan Neeskens, el otro mediocampista del PSV Eindhoven Willy van de Kerkhoff, el delantero del Bastia francés Johnny Rep, el otro delantero del Anderlecht de Bélgica Rob Rensenbrink, y el también delantero del PSV Eindhoven, René van de Kerkhoff, hermano precisamente de Willy. 2 hermanos, los van de Kerkhoff, que hacían parte de ese tridente ofensivo de la selección holandesa, que en primera ronda jugó frente a Irán, Perú y la selección escocesa. Grupo 4 también para Irán, una selección que en eliminatorias dejó en la primera ronda en el camino a Arabia Saudí y a Siria, y en la final asiática dejó por fuera a Corea del Sur, que en ese entonces estaba que se clasificaba pero no lo lograba, a Kuwait, a Australia y a Hong Kong. La selección iraní, como nos podemos dar cuenta, con un escudo bastante interesante y raro por los colores, y que jugó el Mundial de Argentina 1978. En el grupo 4 también se encontraba la selección de Perú, otra de las sudamericanas, que en el camino de eliminatorias había dejado a Chile y a Ecuador, y después en esa clasificación final quedó segunda de grupo por debajo de Brasil y por encima de Bolivia. Clasificaban 2 de 3 en esa segunda ronda de eliminatorias, y Perú logró su clasificación a la Copa del Mundo. Y en esta selección podemos destacar el argentino nacionalizado en Perú, Ramón El Chupete Quiroga, a quien se le acusó después de muchas cosas cuando Argentina goleó 6-0 a Perú en el partido definitivo de la segunda ronda, de los grupos de la segunda ronda, podemos llamarles grupos semifinales, de este mundial, que también se resolvió de manera polémica, así como tantas otras Copas del Mundo que pudimos ver. El defensor Héctor Chumpitas, y uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol sudamericano, que era protagonista absoluto hace casi 50 años, y bueno, desde hace 50 y más años, hablamos de Teófilo Cubillas, uno de los grandes 10 de la historia del fútbol sudamericano. Era un 10 y además era un goleador, marcó 10 goles en la historia de las Copas del Mundo. También Hugo El Cholo Sotil en la delantera, Juan Carlos Oblitas, también otro de los delanteros, eran de los destacados de esta gran selección peruana que se clasificó a los mundiales del 70, 78 y 82. Seguimos en el grupo 4 y nos vamos con un clásico, muy clásico, la selección escocesa. Además, bueno, pues clásico porque fue uno de los primeros países que se puso a jugar al fútbol en conjunto con los ingleses, y que en las eliminatorias dejaron en el camino a Checoslovaquia y a Gales. Sin lugar a dudas, grupos muy complicados en esas eliminatorias mundialistas,
y Escocia con su tradicional uniforme, ahí estaba presente una selección que nunca ha sido protagonista de un mundial, pero que siempre estaba presente en aquel entonces. Dejó de ir en el 98 y después de eso no volvió a estar. Los volveremos a ver gracias a que es un mundial de 48 selecciones en este de 2026. Y después vamos con lo que yo nombré en el anterior video, el de 1974. A propósito, si ustedes quieren ver los álbumes de Panini del 70 y del 74, solamente es que busquen en nuestro canal y van a ver los álbumes ya publicados. Y además los que vienen, los videos que vienen, porque todos los álbumes de Panini están aquí en Viva Sports y se los enseñamos. La mayoría de los álbumes son originales y uno que otro reimpreso, bueno, los más antiguos, como es el caso de este de 1978. Entonces, como les estaba diciendo, una verdadera excentricidad que era mostrar, además con fines comerciales, mostrar a las selecciones eliminadas para que en cada país, tuvieran 5 láminas que pegar de su país. Y las selecciones eliminadas, protagonistas mundiales, esto debido a que apenas era un mundial de 16 y se daban el lujo de poner 10 eliminadas, fueron Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia y Dinamarca, como podemos ver aquí en estas páginas, y después nos encontramos a la Alemania democrática, que había hecho un buen mundial en el 74, pero no lograron clasificarse para el 78, la Alemania oriental, Inglaterra, Suiza y Yugoslavia en estas otras 2 páginas. Pasando nos encontramos ahora a Noruega, Portugal, Rumania, la Unión Soviética, que faltó al Mundial de 1978, mal detalle porque estaban a 2 años de organizar sus propios Juegos Olímpicos, unas Olimpiadas además que fueron boicoteadas por buena parte de Occidente, empezando por Estados Unidos. Y en la última página, dentro de los ausentes, nos encontramos a Uruguay y a Gales, selecciones que no lograron clasificarse para el Mundial de 1978. Una lástima que Uruguay no haya podido clasificarse al Mundial de su vecina Argentina en 1978. Y los resultados finales que se pusieron después de haberse jugado esta Copa del Mundo, y vemos la etapa final con el mapa de Argentina en donde aparece todo el cono sur y la ciudad de sede de esta Copa del Mundo. De izquierda a derecha nos encontramos a Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. Es el álbum de Figurini Panini del Mundial de Argentina 78. El logo volvió a ser el tradicional de Figurini Panini porque para el 74 le hicieron otro logo que parece que no les gustó tanto y volvieron a su logo original que habían puesto también en el álbum del Mundial de 1970. Recuerden, amigas y amigos, que tenemos más álbumes en otros videos, el del 70, el del 74 y este es el tercero que publicamos, pero los vamos a publicar todos. Vamos a hablar acerca de todos los álbumes de las Copas del Mundo hechos por Panini en esta previa de la Copa del Mundo de 2026. Mi nombre es Andrés Lehmann, la invitación es para que sigan con nosotros, súper pendientes, para que se suscriban y estén con nosotros aquí en Viva Sports en este repaso de los álbumes Panini. Para todas y todos, gracias. Volveremos con el álbum del Mundial de España 82 y nosotros aquí en Viva Sports seguimos conectados. Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia.